La primera caravana de migrantes que pretendía llegar a Estados Unidos fue disuelta este día en Guatemala por fuerzas del orden. Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos advierten de la formación de nuevos grupos masivos de migrantes, organizados para alcanzar juntos el sueño americano. Por otro lado, Sistema Educativo espera que Sinajera apruebe pilotaje para inicio de clases presenciales. Mientras tanto, dirigentes magisteriales señalan que intención de regresar a las aulas de clases está fuera de lugar. Además, el director del Instituto Holandés para la Democracia asegura que la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos será de beneficio para los hondureños con el tema de migración y con la ayuda bilateral. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió este martes su última jornada completa en la Casa Blanca. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Hoy es martes 19 de enero del 2021. Junto a Ruth Idalia Muñoz Raudales, este servidor y todo el equipo estamos listos para presentarles las noticias hasta las 20 horas, 8 en punto de la noche. Buenas noches, licenciado. Es un gusto saludarle. Así es, ya estamos listos con toda nuestra agenda informativa. Antes elevamos una oración a nuestro Dios. Perfecto. Le pedimos a usted que nos acompañe inclinando su rostro. Amado Jesús, buenas noches. Venimos este martes delante de tu presencia declarando tu honra y tu gloria sobre las naciones centroamericanas. Jesucristo, vimos como desde el pasado 15 de enero una gran masa de personas conformada por más de 5,000 hondureños salió de nuestras fronteras patrias buscando mejores oportunidades de vida. Hoy esta caravana fue disuelta en la Unión Americana. Tú sabes cuáles son tus planes con cada uno de estos compatriotas que buscaban el mal llamado sueño americano. Hoy hay pequeños grupos que buscan llegar hasta la zona norte de la región americana para cumplir sus sueños, para cumplir sus objetivos. Jesús, te vamos a pedir que les acompañes. Hay niños en estos pequeños grupos que aún avanzan, hay jóvenes, hay mujeres desamparadas, pero tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores que tiene compasión por cada una de estas personas. Solo tú conoces la situación desesperada que ellos estaban viviendo. Solo tú sabes por qué salieron estas personas huyendo de nuestro país. Solo tú sabes, Padre Celestial, por qué ellos persisten en su idea de llegar hasta Estados Unidos. Concédeles su sueño, Jesús, pero sobre todo, llénales de paz, de esperanza y de protección en este largo camino que les espera. Esta es nuestra petición delante de ti. Amén y amén. Bien, gracias Ruth. Comenzamos las noticias a propósito de este tema. La primera caravana de migrantes hondureños que pretendía llegar a los Estados Unidos fue disuelta hoy en Guatemala por las fuerzas del orden. El sueño de más de 5,000 compatriotas que pretendían avanzar con rumbo a Estados Unidos terminó de disiparse este martes, cuando autoridades guatemaltecas lograron dispersar la gran marea de gente que viajaba en caravana. A partir de hoy, pequeños grupos siguen adelante hacia la frontera con México, mientras otros aceptaron retornar en el transporte de las autoridades de regreso a nuestro país. Su intento desesperado por cruzar Guatemala y México para adentrarse en la gran nación del norte, como una potente fuerza conformada por niños, mujeres y hombres padres de familia, fue mermado por el primer obstáculo que enfrentaron, las fuerzas del orden guatemaltecas, quienes con autobuses y patrullas policiales con pequeños grupos arribaron esporádicamente durante la mañana al cruce de El Florido en la frontera con Honduras. Por el otro lado, 6,000 van a entrar.
¿Dónde lo van a parar? Es que todos los hondureños... 6,000 van a entrar por el otro lado. Porque ya no tenemos nada. Allá el otro, y nosotros más bien aquí. No tenemos... Allá se fueron. Los agentes fronterizos guatemaltecos los entregaron a sus pares hondureños y luego les abandonaron para que fueran devueltos a sus pueblos de origen. A diferencia de lo ocurrido en la caravana del 2018, cuando la multitud también se enfrentó a la policía en la frontera, logrando transitar como vencedores y en su mayoría llegando incluso hasta Estados Unidos, fueron las estrategias realizadas este año por el país centroamericano, que en lugar de dejarse sorprender en la línea fronteriza, organizó una serie de retenes ubicados estratégicamente a lo largo del camino, donde disolvieron a la gran multitud con gases y bastonazos. Hoy solo quedan pequeños grupos de hondureños en Guatemala dispersados en varias partes, cuyo sueño de un mejor futuro, lejos de la pobreza, la criminalidad y los efectos de la pandemia y de los fenómenos ETA e IOTA que los dejaron a la mayoría prácticamente en la calle, persiste. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz. Bien, y ante el desenlace de esta primera caravana que partió desde el pasado 15 de enero con destino hacia Estados Unidos, el activista de derechos humanos Jorge Jiménez considera que no será la primera ni la última que se verá en este año, debido a que el Estado no posee una estrategia para ayudar a la población hondureña. Este año vamos a ver mayores caravanas, viene una convulsión social nunca antes visto. El Estado, en vez de preparar condiciones y mejorar las condiciones, está preparando compras de lotes de bombas lacrimógenas para poder detener lo que se viene. Creo que el Estado de Honduras no ha garantizado nada y es por eso que nuestros compatriotas se van. Vamos a seguir viendo estas caravanas, pues. Hay que estar consciente que más de 5,000 familias quedaron sin vivienda y el Estado de Honduras solo ha querido venir a satisfacer con 5,000 empiras. Hay que recordarle al Estado que hay derechos económicos, sociales y culturales que debe de garantizar, y que la no garantía también es una violación de derechos humanos que no prescribe. Sí, es que estamos frente a un gobierno cobarde, un gobierno inhumano, que no ha garantizado condiciones, que va a mandar a la gente a volver a sus lugares destruidos, y que cuando venga nuevamente la temporada de lluvia vamos a volver a tener este luto, este dolor, estos desastres, porque el Estado es incapaz, no quiere garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Y es por eso de que estamos viendo esta situación. Creo que es un hecho condenable que el Estado mande un memorándum, pero que no garantice una vivienda digna o condiciones dignas donde pueda pasar la noche o vivir nuestros compatriotas. Con Janet Flores en este momento, con el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el país, sobre estos hechos violentos que se han cometido en contra de nuestros compatriotas ahí en Guatemala. Janet y el presidente del CODE, muy buenas noches, adelante. Así es, compañeros en el estudio, buenas noches y muchas gracias. En este momento me acompaña don Hugo Maldonado, quien es el presidente del CODE, donde ellos como defensores de los derechos humanos están presionando para que se hagan estas investigaciones en contra de la violencia que ha surgido hacia estos migrantes hondureños. Don Hugo. Es un placer, Janet, y en efecto, inclusive acabamos de enviar una comunicación a la oficina del Alto Comisionado para que con su homóloga en Guatemala puedan llevar a cabo una investigación exhaustiva. Hemos solicitado a la Comisión Interamericana también para que pida al gobierno guatemalteco y al gobierno mexicano para que no haya más represión, no haya más violencia, bombas lacrimógenas, uso excesivo de la fuerza con los migrantes, ya sean hondureños, salvadoreños, guatemaltecos o de cualquier otro país. La situación es que por pandemia no tuvieron que haber hecho esa represión que se hizo en Guatemala. Por pandemia hubieran abierto un protocolo de bioseguridad para poder darles a los migrantes el apoyo necesario en materia de bioseguridad, y más los protocolos internacionales que tienen que ver con las migraciones, tuvieron que haberlos puesto en marcha para poder
darles seguridad, salvaguardar la vida y la protección de las personas. Ahora bien, las personas que logren retornar, don Hugo, tienen que también tener una estabilidad y una seguridad de que cuando regresen ellos se sientan más confiados, porque hay muchas personas que prácticamente lo perdieron todos por irse a migrar. Mire, aquí hay varias cosas. La pandemia se perdieron miles de cientos de trabajos. La situación de ETA y IOTA en el Valle de Sula barrió prácticamente con todas las colonias y muchos de ellos, algunos de ellos perdieron sus viviendas en todo el Valle de Sula. La otra situación es que no van a tener trabajo, no van a tener un techo digno o donde regresar. Entonces la situación se vuelve más compleja. Entonces yo creo que aquí proponemos desde BTV, por ejemplo, lo siguiente: contratar por lo menos unos 150 personas por colonia para que terminen de hacer el aseo por colonia, para que terminen de hacer el aseo de todo lo que los vestigios que nos dejó ETA y IOTA. Segundo, ya por lo menos unos 2 meses o 2 meses o 3 meses con esta actividad de ellos, se van oxigenando familiarmente, se van oxigenando económicamente y sobre todo creemos nosotros que va a ser una buena ayuda para el resto de la sociedad que todavía no ha limpiado su vivienda. Perfecto, muchísimas gracias a don Hugo Maldonado. Compañeros en el estudio, esto ha sido mi informe. Regreso con ustedes. Buenas noches. Janet, buenas noches. Por su parte, el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, asegura que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos será con mucho beneficio para los hondureños, sobre todo con el tema migratorio y la ayuda bilateral. Bueno, lo primero es que recordemos que Trump había bloqueado los fondos para el Triángulo Norte, había dicho que ya no se iba a hacer inversión en estos países, se suspendieron casi el 90% de los proyectos de USAID en Honduras. Después se liberaron los fondos, pero con un amplio enfoque hacia migración. Y ahora mismo el esfuerzo de Estados Unidos en su inversión en Honduras es hacia migración. Yo creo que la bandera se mantendrá. Bueno, veamos lo que está pasando con caravanas, con los más de 1000 migrantes que salen a diario, que no salen en caravanas, pero que están saliendo del país. Y Estados Unidos necesita frenar eso. Entonces yo creo que habrá más inversión muy dirigido al tema de migración. La legalización de los que ya han estado por el TPS por años podría ser también. Bueno, yo creo que el TPS no permite una legalización permanente, pero sí temporal, como lo dice su nombre, y creo que la mayor lucha que debería hacer la Cancillería hondureña con este nuevo gobierno es incidir para que el TPS se reactive, teniendo en cuenta que se vence este año y que ya el pueblo hondureño, que son más de 60.000 migrantes que están bajo el tema del TPS, puedan de alguna manera asegurar su estabilidad momentánea en Estados Unidos. Esperemos que puedan ser las políticas, aunque es muy prematuro pensar de que esto es lo que se va a hacer. Ya hay un antecedente de los demócratas y es lo que estaríamos creyendo que puede pasar. Vamos a cambiar de tema. Pacientes comienzan a morir en triajes a espera de un cupo para ser hospitalizados, mientras las atenciones incrementan a 400 diarias en las últimas horas en estos centros de la capital. Lo que tanto temían los médicos comenzó a suceder. Las personas están muriendo a la espera de un cupo para poder ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, debido a que este día el triaje del Centro Cristiano Internacional reporta la primera muerte de un paciente con síntomas del nuevo coronavirus durante esta segunda ola de contagios. Lastimosamente, pues lo que está más saturado ahorita en estos momentos son los hospitales, y el cupo nos lo dieron hasta las 6:40 de la noche. En ese mismo instante pues se llamó lo que fue al Sistema Nacional de Emergencias 911 para coordinar la ambulancia, donde se nos informó que también el servicio de ambulancia estaba saturado con otros pacientes de COVID-19. El paciente pues empezó con una falla respiratoria un poco más grave y lastimosamente falleció minutos antes de las 8 de la noche. Lo más preocupante es que las atenciones, lejos de disminuir, aumentan. En las últimas horas, el triaje del Centro Cívico Gubernamental reporta un aumento de 100 consultas para superar las 400 diarias, con más de un 10% de pacientes en estado crítico con síntomas de COVID-19. Entre 60 y 70 personas a diario son diagnosticadas de COVID-19 en etapas pulmonares, ya pacientes complicados que hay que estar citando de forma diaria para irlos vigilando y en el momento más indicado referir a un segundo nivel
Y también, por otro lado, los pacientes que ya vienen en etapas pulmonares, pero ya con neumonías, con saturaciones menores del 70%, han aumentado. Entre 10 y 12 personas están siendo ingresadas a nuestra sala de estabilización para posteriormente ser referidas a un segundo nivel. Médicos manifiestan con preocupación que la muerte de pacientes en triajes se puede repetir en cualquier momento ante el colapso de las salas UCI y la irresponsabilidad de los pacientes en buscar ayuda médica en estado grave, mientras día a día incrementan los contagios. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. La unidad estabilizadora de San Pedro Sula, ubicada en el antiguo gimnasio municipal, ya registra más de 1,000 altas durante la pandemia del COVID-19. Con Dios y con todo este personal tan bello que tienen aquí, que tienen unas atenciones inigualables, no se puede expresar uno. Me sentí cómodo, un momento no extrañaba mi casa porque estaba cómodo. Voy sin palabras para expresar el agradecimiento a Dios primeramente y a la autoridad que está al cargo de esta unidad. Buena atención, los doctores pues se preocupan por el bienestar de uno, a que salga pues todo bien, gracias a Dios, y los doctores pues hicieron lo que tenían que hacer para levantarme de esa cama otra vez. Ante solicitud de que los triajes ubicados en el Infop y en el CCI sean trasladados a otro lugar por razones indispensables, CONAC se opone, planteando a las autoridades de salud que debe primar la atención para los hondureños durante esta segunda ola de contagios en vez de las elecciones que están programadas para el segundo domingo del mes de marzo. No se puede privilegiar ninguna actividad, antes que la que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con vidas humanas. Entonces, si no tienen una mejor opción, pues que no se muevan. Yo creo que sería una desacertada decisión. ¿Y cuál es la justificación para que se trasladen? En el caso del Infop, que ahí se van a instalar las bodegas electorales. Y en el caso del Centro Cívico, que la concesionaria quiere utilizarla para el propósito original. En ninguno de los dos casos supera la importancia de la salud pública. Entonces, si no tienen un mejor lugar, será reprochable que cierren esos triajes. ¿Ya han dado a conocer su punto de vista a las autoridades de salud? Claro, se los hemos dicho y les hemos manifestado que tienen que poner empeño para garantizar que no van a hacer las del pato, es decir, que a la salida vayan a cometer tremendo error. Pacientes piden que se agilice la construcción de un hospital especial para evitar los contagios en los enfermos renales ante el aumento de muertes en los primeros días del año, cuando ya se contabilizan 30 fallecimientos. Parte de la situación, realmente. Entonces, nosotros una de las que pedimos es que se lleve a cabo, la legislación se llevó a cabo ahorita y la hizo la UNOS, un ente internacional, porque se dieron 2 legislaciones fracasadas por parte, en este caso, del Seguro Social, porque no se cumplía con los requisitos y ahorita se le dio a la UNOS y esperemos que la UNOS ya la dé la legislación no por fracasada, sino que le dé por hecho a un ganador. No importa quién sea, pero que mejore la calidad de diálisis y esto mejoraría porque vendrían maquinaria nueva. Todo esto entonces solicitamos para que no siga el incremento del índice de mortalidad en los enfermos renales, la calidad de tratamiento y obviamente la vacuna, que es lo que estamos esperando con ansia. No, realmente no hay interés, creemos, en el gobierno de que se construya un hospital renal. Quisiéramos el sueño de todos los enfermos renales, donde se garantice un conjunto garantizado. Esto sería medicamentos, trasplantes, que es lo primordial, y el servicio de hemodiálisis de calidad y todos los implementos e insumos sean gratis para el enfermo renal. Las 19:07 de la noche con 9 minutos. Cumplimos en este momento con una pausa en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio. Nos quedamos a través de las redes sociales.
A propósito del tema que comentábamos en Facebook, volvemos a la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio también. El secretario de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, asegura que esta semana van a presentarle a SINAGER y a la mesa multisectorial, ante la apertura económica de la cual se está hablando, el plan de pilotaje al retorno seguro de los niños a las aulas de clases. Con el apoyo de USAID, las autoridades de la Secretaría de Educación presentaron este día el protocolo de bioseguridad que se implementará en los centros educativos, donde se hará el pilotaje para garantizar un retorno seguro de los niños y jóvenes a las aulas de clases. Las condiciones básicas: programas de limpieza y desinfección en los centros educativos, controles técnicos y administrativos que se deben implementar. Medidas de bioseguridad: todas las medidas generales que ya están contempladas en el protocolo básico de bioseguridad, y así también como las específicas que vamos a implementar en el aula de clases. El titular de Educación asegura que en esta semana le presentará al SINAGER y a los miembros de la mesa multisectorial el protocolo de bioseguridad para que lo aprueben. Nosotros estamos listos, esperamos esta semana presentar la estrategia ante el SINAGER y la mesa multisectorial, donde pretendemos mostrar en qué consiste el pilotaje y esperamos tener aprobación. ¿Por qué? Porque el pilotaje lo pretendemos desarrollar en zonas rurales donde no existe registro de contagio del COVID. El plan de pilotaje es apoyado por la directora regional de UNICEF, ya que asegura que el que las escuelas estén cerradas son un factor para que familias enteras se vayan en las caravanas hacia los Estados Unidos. Y la escuela es además un factor de retención. Si las escuelas están cerradas, tampoco no motiva al padre de familia de quedarse. Entonces, ¿cómo logramos intervenciones que hagan que el padre piense para no ir a tomar ese riesgo que está tomando? El retorno a las aulas de clases bajo el pilotaje se hará en el segundo semestre de este año, aseguró la directora general de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y Kenia Chinchilla conversa en este momento con Milton Ayala, director departamental de Educación, para ahondar sobre el posible pilotaje para el retorno a clases presenciales. Kenia, muy buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, compañeros en estudios principales y a toda nuestra querida audiencia de BTV. En este momento hablamos de un tema sumamente importante. La Secretaría de Educación se prepara para el inicio de clases 2021 y para eso estoy acompañada con el licenciado Milton Ayala, el director departamental de Educación, quien nos habla más al respecto. Se reinician las clases ya, licenciado. Se estima que 2 millones de estudiantes podrían ingresar a este año. Sí, efectivamente. El 1 de febrero, como ya estipula la ley, como lo dijo ya nuestro ministro, nosotros iniciamos lo que es el año lectivo con muchos retos, con muchos desafíos, pero con mucho ánimo. Recuerde que el año 2020 nos dejó muchos aprendizajes en todas las áreas, en parte de conectividad, en equipamiento y en infraestructura, que es la línea de base que tenemos para nosotros resurgir este 2021, donde ya pues empezamos con la primera línea, lo que es la promoción de la matrícula, exhortando a los padres de familia, a todos los entes, a toda la sociedad, que poco a poco, paso a paso y con toda la seguridad vayamos matriculando nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros nietos en los centros educativos, porque vamos a iniciar de manera virtual. Y la otra estrategia que nuestro ministro lo ha hecho es la parte de los pilotajes que pueden generar en los lugares donde no hay infección y donde SINAGER autorice. ¿Este protocolo incluye el regreso a clases presenciales de forma gradual, licenciado? Sí, va dentro de esa línea. Recuerde que tenemos que ir estabilizando el sistema educativo, no podemos estar aislados de la realidad y del contexto. La virtualización es una herramienta, el pilotaje que se puede generar ordenado e inteligente es otra línea. La parte de la conectividad que vamos a tener, los medios de comunicación, la televisión y los cuadernos de trabajo donde no hay conectividad, todas esas líneas y toda esa gama de oportunidades es lo que vamos a ofrecer este 2021
en conjunto con todos los que tomamos decisiones en educación. Muchísimas gracias al licenciado Milton Ayala, el director departamental de educación, que nos daba más información respecto al inicio de clases del 2021, del 2021, y también de la estrategia de retorno seguro que se está implementando por parte de la Secretaría. Con esta información, compañeros, regresamos a estudios principales. Bien, gracias, Kenia. En el norte del país y al director departamental de educación. Un sector, a propósito de la dirigencia magisterial, se opone al pilotaje que pretende realizar la Secretaría de Educación para un retorno a las aulas de clases de manera presencial, alegando ellos que esto significa un riesgo para la vida de los docentes, de los estudiantes y sus familiares por la falta de medidas de insumo, de higiene y bioseguridad. He escuchado atentamente la propuesta del gobierno del retorno a los centros educativos, lo cual nos parece totalmente fuera de lugar. El retorno a clases, ya sea presencial o semipresencial, es un enorme riesgo. En nuestro país el repunte de los contagios es bastante elevado. Por otro lado, el retorno de los estudiantes o de la comunidad educativa a los centros educativos implicaría convertir a los centros educativos en focos de infección. Los jóvenes y los niños, por su naturaleza, por su sistema inmune robusto, sin duda que los efectos del COVID-19 no serán tan graves, pero retornarán a casa con el virus, a contagiar a los abuelitos, a las abuelitas, a los tíos, a las tías. No me imagino los buses del transporte de nuestros estudiantes repletos de jóvenes, convirtiéndolos a estos en focos de infección. Las molestias también se han visto en la zona norte del país, esto provocado por el anuncio del pilotaje en los centros educativos, siendo una de las razones la falta de plazas otorgadas por el Ministerio de Educación a los docentes, lo que ha estado de forma interina. Pedimos rotundamente a los directores de los centros educativos, que son sinvergüenzas porque no quieren mandar las estructuras a la Dirección Departamental de Cortés, para que estos profesores sean nombrados en plaza permanente. No solamente hay que echarle la culpa a los directores también, es parte de la dirección departamental como patrono. ¿Cómo va a creer usted que un director le va a decir al patrono que no tiene plaza permanente, donde el patrono debe saber qué plazas hay en cada institución educativa? Entonces yo creo que este es el momento de denunciarlos, este es el momento de que los compañeros docentes pongan las barbas en remojo y vayan a la dirección departamental de Cortés con su apoderado legal a denunciar esta corrupción que se está cometiendo por parte de los directores y las mismas autoridades de la dirección departamental. Entonces, ¿cómo va a creer usted que no hay plazas permanentes para un profesor si hace 8 años no habían concursos? Entonces, miren, esto es inaudito, por eso lo denunciamos, lo vamos a seguir denunciando y yo creo que la dirección departamental de Cortés tiene que tomar acciones en este asunto. La Secretaría de Educación, a través del ministro de Educación, Arnaldo Hueso, tiene que también tomar acción en este asunto. No podemos seguir en esto. No podemos seguir en este desorden educativo donde los profesores están pidiendo plazas a gritos y los directores de los centros educativos ocultándolas. El presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, asegura que van a invertirse más de 1.000 millones de lempiras para la reconstrucción de unos 600 centros educativos que se dañaron por las tormentas tropicales ETA e IOTA. Más de 100 profesionales de la ingeniería y arquitectura se trasladarán hacia los diferentes departamentos del país para iniciar la labor de construcción y reconstrucción de más de 500 centros educativos que fueron dañados por los meteoros ETA e IOTA, con una inversión de 1.200 millones de lempiras. En ese sentido, el presidente Juan Orlando Hernández nos ha dado instrucciones a nosotros como SEDECOAS para que podamos hacer, número uno, el levantamiento para estar claros cuál es la solución para cada uno de estos centros educativos. Número dos, hacer los diseños y posteriormente hacer ya la reconstrucción de los centros educativos como tal. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de un programa muy importante porque estamos enviando 100 ingenieros civiles diseminados en los 18 departamentos que van a ir a hacer en los próximos 15 a 22 días los diseños de estos centros educativos para asegurar que cada centavo que se invierta sea en una obra de alta calidad. ¿Cuánto es la inversión? Estamos hablando que va a rondar un poco más de los 1.000 millones de lempiras. El presidente de la República asegura que los centros educativos serán reconstruidos bajo las nuevas medidas que permitan evitar el contagio de la COVID-19 entre los niños y jóvenes. Esos centros educativos deben de quedar listos para la educación que demanda los tiempos actuales. Eso significa no puede faltar el agua, porque durante la pandemia si algo hemos aprendido es que más que el alcohol
El jabón y el agua matan el virus y además otro tipo de enfermedades requieren esas acciones preventivas. Entonces el agua no puede faltar. Y luego también no puede faltar la energía, porque el sistema de tecnología que requiere ahora la educación obviamente demanda de energía. La reparación y reconstrucción de los centros educativos dañados por ETA e IOTA se realizará en 3 meses y se contratará a personal de la zona con el fin de generar empleos en el área rural. En Cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. 7:25, vamos de nuevo a la pausa. Según datos de la Asociación para la Defensa del Consumidor, el año pasado la canasta básica cerró con un incremento, imagínense ustedes, de 1.200 lempiras, por lo que el ajuste al salario mínimo debería ser igual o mayor a esta cifra. Pero si le dicen eso a los empresarios, pegan el grito al cielo. El secretario del Trabajo el día de ayer les presentó a los empresarios y obreros las cifras económicas y los resultados de la encuesta de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas sobre la situación laboral en el país. Los trabajadores aseguran que analizarán la información para presentar su propuesta de ajuste salarial el próximo 12 de febrero. Estas cifras son bases para empezar a negociar con lo que es la empresa privada. Nosotros creemos de que siempre aplicando lo que es la fórmula del salario mínimo podemos llegar a un tipo de acuerdo. El salario mínimo dice de que esas cifras servirán para negociar arriba de ahí. El representante del sector empresarial asegura que las decisiones que se tomen en la mesa de negociación del ajuste salarial deben ser en beneficio del país y para salvaguardar los empleos formales. Es importante que las decisiones que aquí tomemos sean en primera instancia para preservar el empleo y para crear condiciones necesarias para poder generar un mayor número de puestos de trabajo con los que terminamos en el año 2020 después de una reducción dramática de Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que el 2020 cerró con un aumento en el costo de la canasta básica de 1.000 lempiras, por lo que el ajuste al salario mínimo debe ser superior a esta cifra. Yo diría que debería de estar entre los 800, los 1.000 lempiras. Debería de estar porque siempre ha estado en promedio entre 400, 500 lempiras. Deberíamos de estar entre los 800 y los 1.000 lempiras para compensar realmente los incrementos que hemos sufrido. Solo con un ajuste que sea superior a los 1.000 lempiras, los trabajadores podrán recuperar el poder de compra que perdieron el año pasado solo en canasta básica, asegura el presidente de ADECABA. De lo contrario, las familias tendrán graves problemas para sobrevivir. En Cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y ante la socialización de la ley contra el aborto en el país, entre el legislativo, grupos sociales y religiosos, miembros del Partido Libertad y Refundación lo califican como una payasada y pérdida de tiempo, tomando en cuenta que esto ya está establecido en el Código Penal como un delito que tiene consecuencias legales. Desde el Legislativo se ha comenzado una socialización con distintas organizaciones sociales y religiosas sobre la ley en contra del aborto en Honduras, promovida por el diputado Mario Pérez, donde la bancada nacionalista asegura que mantendrán el apoyo hacia la misma ante la ola de reformas constitucionales en países de Latinoamérica y que partidos de izquierda pretenden implementar también en el país. Lo que vamos a ver es prohibirlo más bien una reforma constitucional que presentamos a través de Mario Alonso Pérez López y que se espera votar pronto, en esta semana o la próxima, para poder ser ratificado en la siguiente legislatura. Mire, dicen que estas ayudas económicas hay de parte de países del sur. Es una política social esa que viene muy fuerte, pero que en Honduras no se va a aprobar. En tanto, la confraternidad evangélica tampoco contempla la legalización del aborto en el país, ya que aseguran que no está constituido en las Sagradas Escrituras. Nosotros somos esa voz de aquellos que no pueden hablar, pero tienen derecho a nacer, a tener un nombre, y creo que es importante que ellos escucharan cuál era la opinión de las iglesias y como también del sector civil. Sin embargo, el diputado de Libre, Harry Dixon, es del criterio que lo que se está realizando es una total payasada, donde solo pretenden sacar provecho en medio de campañas electorales. Un poder constituido como es el Congreso Nacional no puede ordenarle a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces,
todo lo que andan hablando es una estrategia recomendada por su estratega o sus estrategas internacionales y lo tira en el marco de las elecciones para hacer ver mal a partidos como Libre. Eso es una payasada. ¿Por qué? Porque el aborto en Honduras está prohibido, está penalizado. Por su parte, la Iglesia Católica y el Comité Pro Vida también han manifestado estar a favor de que el escudo contra el aborto en Honduras sea aprobado en el Congreso Nacional mediante la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República para que no se pueda legalizar nunca el aborto en el país. Para Impacto BTV, les informó Janet Flores. Cambiamos de tema. Tras su participación esta mañana en el diálogo de Hola Honduras, el abogado y precandidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez Madison, aseguró que es urgente una reforma electoral y sostuvo que el nuevo presidente del país será Tito Fulano. Dos son los movimientos internos que buscarán representar al Partido Nacional en las elecciones generales. Hablamos del que dirige el doctor Mauricio Oliva y el coordinado por Nasri Asfura. Fue el candidato a alcalde por el Distrito Central, el abogado David Chávez, quien aseguró que el movimiento encaminado por el edil capitalino ha creado cierto temor en algunos precandidatos a la presidencia porque conocen y saben que el alcalde capitalino buscará una mejor oportunidad para Honduras. Yo estos calificativos que dijeron otros líderes de mi partido solo demostraban miedo, ¿verdad? Yo sé el temor que le tienen a Papi, porque no levantan la simpatía que Papi levanta. Entonces, claro, a base de desprestigios, algunos incluso han querido instrumentalizar otro tipo de aparatos para querer perjudicar la nominación de Papi, pero al final siempre hay un Dios justo y el pueblo decide. Y nosotros siempre teníamos la certeza de que Papi era la persona necesaria. En tema de reformas electorales, el también congresista sostuvo que la ley actual será la que regule los próximos comicios, pero dejó en claro que es urgente una nueva norma para tratar este tema. No, la ley actual es la que va a regular los comicios internos. Hay que aprobar una nueva ley para las elecciones generales. Lo importante es que todo sea orientado a garantizar lo que podemos denominar como transparencia democrática. ¿Y qué es esto? Respetar la voluntad popular. No podemos estar a prueba y error. El país ocupa calma, ocupa mucha tranquilidad. Yo creo que aquellos que van al insulto, a la descalificación, al odio, pues nosotros tenemos claro que vamos a ir a las propuestas. Para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. Autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública denuncian que 10 partidos políticos, los cuales no fueron detallados, no están rindiendo cuentas sobre el manejo de los fondos económicos utilizados en las campañas políticas, evidenciando, por supuesto, la falta de transparencia y sujetos a enfrentar grandes multas. El día de hoy solamente son 4 o 5 partidos políticos de los 15 que ya están prácticamente inscritos, que están cumpliendo con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Estamos hablando que es alrededor de un 33% que está cumpliendo y más del 70% que no está cumpliendo. Y más bien también la ciudadanía tiene que exigir cuentas. Recuerden de que en cualquier proceso electoral a estos partidos se les da fondos, que es la deuda política, la famosa deuda política. Estos son fondos públicos. Y de hecho también tienen que publicarlos y tienen que rendir cuentas. Es más, como ciudadano yo le puedo decir de que aquellas institutos políticos que no lleguen a publicar información en los portales respectivos y que no rindan cuentas, pues no deberían de votar por ellos. Una nueva pausa en este momento en la televisión abierta y en las estaciones de radio 92.5 FM en la zona central y zona norte, y nos quedamos a través del Facebook. Así es, licenciado, ya volvemos a la televisión abierta.
Vamos al norte del país, regresamos aquí con las noticias en la televisión abierta, nuestras estaciones de radio y siempre, por supuesto, en Facebook. Kenia Chinchilla nos indica desde San Pedro Sula que han capturado a supuesto implicado en el caso de las víctimas de personas empaquetadas que están apareciendo ahora con mucha frecuencia también en los últimos días. Vamos al norte del país con este reporte que nos ofrece Kenia. Muchas gracias, compañeros en estudios principales y a todos nuestros queridos televidentes que nos ven a través de la pantalla de VTV. En ese momento se realiza por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas una importante captura de personas vinculadas con los últimos delitos de los hechos violentos que se han registrado en la zona norte del país. Pero para ampliarnos detalles me encuentro acompañado por la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos amplía la información. Efectivamente, licenciada, en las últimas horas en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha logrado sacar de circulación a una persona quien es vinculada al ilícito de la extorsión. Además de esto, es investigada también porque se ha determinado que tuvo participación en los recientes hechos violentos ocurridos tanto en San Pedro Sula como en el municipio de Choloma. Es una persona miembro activo de la organización criminal Mara MS-13, identificado como Seiden Johan Canales Flores, de 18 años de edad, conocido en el mundo de la Mara MS-13 con el alias El Pichete. La información de los agentes ha revelado que desde hace 4 años esta persona se dedica al cobro indiscriminado de la extorsión a comerciantes y transportistas de San Pedro Sula. Además de esto, está plenamente identificado en la participación de estos hechos violentos donde ciudadanos fueron asesinados y posterior a esto fueron empacados y trasladados a diferentes puntos de San Pedro Sula. Muchísimas gracias a la licenciada vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos da informe acerca de esta importante captura. Con esta información, compañeros, regresamos a estudios principales. Buenas noches, Kenia. Y a propósito de este tema, fueron 15 las víctimas mortales en total que aparecieron empaquetadas y con el rótulo de extorsionador. Se trata de una nueva y misteriosa forma de cometer crímenes que generó alarma hace un par de días, mientras las autoridades policiales señalan que ya han capturado a un supuesto responsable. Defensores de derechos humanos y expertos en criminología hacen un llamado a la población y a las fuerzas del orden para mantenerse alerta. Extorsionador.com. Más que palabras, representan un misterio que genera en la población mucha alarma y muchas preguntas. Esta leyenda llega acompañada de paquetes que se han identificado como víctimas humanas. Al inicio de este año, los hechos violentos han incrementado en comparación al 2020, ya que en ese año la población se encontraba en confinamiento total debido a la pandemia del COVID-19. La reapertura de la economía dio paso al creciente aumento de hechos violentos, pero la novedad o evolución de esta violencia se centra en la crudeza de estos delitos. Primero hay que determinar si lo que están en esos paquetes son cuerpos humanos. ¿Qué es primordial en esto? Determinar a quién pertenece esa parte de ese cuerpo para que haya un arranque en la investigación. ¿Tienen la capacidad? Pues han invertido tanto en seguridad que tienen que tenerla. Las autoridades hondureñas manejan la hipótesis que les da una pauta para comenzar las investigaciones. Sin embargo, varios sectores afirman que los hechos registrados se deben a una justicia por parte de las personas afectadas. Cuando decimos que es una pelea de territorio, no andan poniendo ningún tipo de cartel. Ellos hacen sus acciones, se van del lugar y dejan tirado el cuerpo ahí. Es una acción criminal de un nuevo grupo criminal que se pueda estar dedicando a crear una crisis política, una crisis social en materia de seguridad pública. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo identificarlo? Ya suman 15 víctimas en total en varios puntos del país, donde dejan estos cuerpos junto a un letrero. Ya son 12 en esta zona noroccidental, 12 personas que han ingresado a la morgue sanpedrana. La investigación va lenta pero segura
En los próximos días van a haber capturas sobre esto. Los investigadores solo están documentando la prueba técnica y científica para remitir estos casos ya investigados a la Fiscalía y esta a su vez solicita la orden de captura para la pronta detención de los presuntos responsables de cometer estos hechos criminales. En el departamento de Cortés se registran 12 víctimas, 2 en Tegucigalpa y 1 en Santa Bárbara. Las investigaciones apuntan a muchas partes, pero los resultados aún siguen siendo las lágrimas de aquellas familias hondureñas que viven en la zozobra. Para Impacto BTV, informó Kenia Chinchilla. Agentes policiales que se estima asesinaron a un joven en Cofradía Cortés por supuesta venganza ya fueron capturados. Familiares del joven Darwin Posas aseguran que agentes policiales de la Dirección Policial de Investigación le dieron muerte de forma violenta debido a una riña que se dio unos meses atrás entre un grupo de amigos que departía en plena pandemia a altas horas de la madrugada, acción que ahora debe ser investigada minuciosamente por las autoridades de justicia. Y en toda esta situación se dio que uno de los policías salió agredido, un botellazo en la cabeza y desde ese momento tomaron represalias contra mi hermano, pues lo hostigaban, incluso llegaba una unidad de la Policía Nacional cercano a la casa y hasta que por fin se dio el día sábado por la noche que agresivamente ingresaron a la vivienda y con arma en la cabeza. Uno de los oficiales de policía sacó a mi hermano de la casa en colaboración con el resto, pues entre todos lo subieron a la patrulla, tengo entendido. Por otra parte, voceros de la Policía Nacional informaron a la población hondureña que dieron captura a los 4 supuestos responsables de este hecho, demostrando que son una institución transparente hasta en los momentos más difíciles como el actual. Los familiares denunciaron, pusieron en conocimiento a la Policía Nacional en donde una persona había desaparecido. Es por eso pues que la Policía Nacional hace las diligencias investigativas y la DPI pues inicia pues la investigación encontrando algunos indicios y es así que se realiza todo el proceso con toda la evidencia técnica, toda la evidencia testifical y científica de este caso y ese aporte pues ha venido a dar que se gire la detención preventiva para estos funcionarios policiales. Los aprehendidos fueron identificados de la siguiente manera: el subinspector de policía David Rafael Izaguirre Martínez y los policías Ronald Oviedo Mendoza Martínez, Luis Fernando Matute, así como José Israel Ramos Pérez, aunque los familiares de la víctima señalan que aún faltan las 3 mentes maestras que encabezaron el crimen. Con imágenes de Marco Villeda para Impacto BTV les informó Samuel Cuello. Bien, gracias Henry. Mientras tanto, nos marchamos. Mañana no tenemos informativo, nos vamos a Estados Unidos a la toma de posesión. No, sí, claro. A la investidura de Joe Biden. Nos marchamos. Les esperamos 6:45 en Honduras, a la 1, 2 de la tarde, la primera emisión. Y sí tendremos noticias. Y 6:58 de la noche, obviamente, el estelar. Mañana, en efecto, toma posesión el nuevo presidente y por primera vez en la historia, en Estados Unidos el presidente saliente no va. O sea, no va a estar Donald Trump, lo ha reafirmado ya. Amigos, buenas noches, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Buenas noches.